yo le prometo que no le hablaré de mí, le hablaré de Jesús. Si le hablo de mí, usted se va igualito. Por hoy voy a hablar de un personaje que hace 26 años irrumpió mi vida cuando era un adicto, cuando era una persona sin sentido de dirección. Hasta que Él llegó y le dio sentido, dirección. Y hoy todavía no estoy completo, pero Ángel, sigo caminando para buscar la plenitud en Él. Amén. Porque dile al que está al lado tuyo: tú eres una obra en construcción. Y como es una obra en construcción, a veces tendrás algunos letreros que van a decir que no pase, pero es Dios porque está trabajando contigo. Mire, cada dificultad trae consigo una lección. Y a menudo los momentos difíciles nos enseñan más sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios. Puede dejar la luz de donde estaba. ¿Dónde tú conoces a las personas? En los momentos difíciles. ¿Y dónde tú te conoces como persona? En el momento difícil. ¿Y dónde tú y yo conocemos a Dios? En el momento difícil. Y es que enfrentar las pruebas puede fortalecer nuestro carácter y prepararnos para futuros desafíos, lo cual nos invita a buscar lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada desafío. A veces los caminos que tomamos no son los que deseamos, pero la fe nos guía hacia lo que realmente necesitamos. Mientras hablaba con Josué en estos días, compartía en una de esas charlas que suelo tener con él de la palabra de Dios, que por cierto ayer nos dio el mensaje ya del próximo domingo, un nivel de locura. Estuvimos hablando, yo dije, vamos a aguantarlo ahí, escribe esto, pónmelo ahí, y ya él lo tiene. Pero José me comentaba de este pastor que su hija fue al mall, y cuando fue, el pastor fue más tarde a ver dónde estaba ella, pero se encontró con un accidente en el camino. Ángel, en el camino había un accidente, y lo que menos él esperaba era que en ese accidente había muerto su hija. Me dice Josué que el pastor duró meses, y un día le preguntó a Dios por qué su hija murió. Y la respuesta de Dios es muy interesante. Dios le dijo: si aún no te digo la respuesta, ¿aún así me amarías? ¿Me amarías? Hay una película que se llama Enfrentando los Gigantes, Facing the Giant, muy buena, cristiana. Y hay una parte donde esta mujer acude constantemente, una mujer de Dios, constantemente va al hospital buscando la forma de cómo podía tener un positivo embarazo. Pero cada vez que llegaba le decían negativo, negativo. Pero hay una parte de la película que a mí me hizo llorar un montón. Un día la vamos a poner aquí, hay que ponerla de nuevo. Esa película es tremenda, un viernes de película. ¿Cuántos se inscriben? Un viernes para acá a ver esa película. Vamos, ¿cuántos quieren ver viernes de película? Fácil y ya, Pocol y toda la vaina. Y de repente, Rafael, esta mujer va al consultorio con una fe increíble de que ya iba a tener un hijo en su vientre. Y cuando llega, la respuesta fue negativo. Y aquella mujer salió decepcionada de aquella cita. Y cuando ella va al parking, que usted va a la película, la estoy choteando, pero tengo que decirle, es parte del mensaje. Tengo el spoiler. Y ella viene y comienza a llorar desde el carro. Y comienza a gritar con el dolor de impotencia, de frustración, de coraje, de ira, pero a la misma vez levantó su mirada al cielo y le dijo: Dios,
aún así te seguiré amando. Y lo más impresionante fue que cuando ella dijo, aún así te seguiré amando, viene la enfermera y le dice, mira, quiero pedirte perdón. Te dimos el laboratorio incorrecto, el tuyo es positivo. Cuando tú y yo amamos a Dios, aún por encima del dolor, aún por encima de la dificultad, hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas todavía que yo no entiendo. Crean. Pero nuestro trabajo no es enfocarnos en lo que no entendemos, sino enfocarnos en cuál es la voluntad de Dios. Juan 11, 43, 44 en la Reina Valera del 60 dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Y la parte A dice, y el que había muerto salió. Dile al que está al lado tuyo, ¿qué pasaría si tienes fe, pero Lázaro no sale? Y es que todo, ¿quién la todo? Todos queremos creer y entender que nuestra fe va a provocar muchas veces que Lázaro salga afuera, pero hay Lázaros que no saldrán. ¿Y cómo yo puedo vivir con esto? Mire, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que todos en un momento dado enfrentamos en nuestra vida. La experiencia de tener fe, pero sentir que la montaña no se mueve. Es natural que en momentos de dificultad estemos deseosos de ver resultados inmediatos a nuestras oraciones y a nuestra fe. Sin embargo, hay lecciones profundas que aprender cuando nos encontramos ante montañas que parecen inamovibles. Y hoy yo le quiero practicar bajo el tema, cuando tengo fe y la montaña no se mueve. Cuando tengo fe y Lázaro no sale. Voy a leer Daniel capítulo 3 del 17 al 18. Palabra de Dios para todos, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Póngase sobre sus pies. Amor, ven, ora por tu marido, por tu esposo de 31 años, por tu macho, tu papi champú, el que te pone loca. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta poderosa mañana, Señor. Te presento a mi amado, Señor, que seas tú usándolo a través de la palabra. Que cada vida que esté en este lugar y los que nos están viendo, mi Dios, y los que nos están escuchando, mi Dios, oh Padre amado, tú deposites lo que hace falta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la parte que te gusta, ¿eh? Me gusta ese beso, mami, ¿eh? Quiero que me des un beso. Mire, los jóvenes hebreos hacen una declaración poderosa sobre su decisión de no adorar a los ídolos, independientemente del resultado. La fe de ellos nos muestra a cada uno de nosotros que a veces los resultados no van a ser lo esperado, pero no significa que Dios se olvidó. Mire, ellos reconocen
que aunque Dios tiene el poder de salvarlo, también podría no ser salvado. Pero eso no cambió su lealtad. Cuando Jesús dijo: Padre, quita de mí esta copa, sintió el dolor que tú sientes en el momento que tú puedes estar enfrentando. Sintió el rechazo, la presión, la opresión de la dificultad. Él sabía lo que le esperaba. Pero Jesús pudo haber dicho: Dios, quita de mí esto porque yo no puedo. Jesús dijo: Señor, quítalo. Pero si no lo quiere quitar, que se haga tu voluntad. Y yo creo que cuando tú y yo aprendemos este principio de vida, porque sin darnos cuenta creemos que la fe es como una varita, la de Aram y Camilo, y que con esta varita yo voy a cambiar todas las cosas. No. A veces la fe no es para cambiar las circunstancias. A veces la fe es para cambiarnos a nosotros. ¿Alguien dice amén? Aunque mis esperanzas no se cumplieron, mi fe sigue siendo mi ancla en la tormenta. Ahora vamos a ver la naturaleza de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Hebreo 11:1 en la Reina Valera del 60 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí no está esta, pero voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Eso es fe. Esa es la naturaleza de la fe. Que a menudo creemos que la fe es solo creencia en que Dios pueda hacer algo. Sin embargo, la verdadera fe también incluye la confianza en su voluntad y en su tiempo. La fe es un acto de entrega, donde confiamos en que Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos ver el camino. En cada decisión encuentro una oportunidad para fortalecer mi fe y seguir adelante. Segunda de Corintios 5:7 dice: vivimos por la fe y no por lo que vemos. No es por, esto es fe. No es por lo que vemos. Si lo que ves, el mismo Jesús le dijo a Tomás, enseñándole las marcas de sus manos, y el mismo Tomás incrédulo decía: no puede ser. Y el mismo Jesús dijo: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados, que aún sin ver el resultado de Dios, creemos en que la voluntad de Dios nos va a llevar más allá de nuestra expectativa. Dios siempre está en control. Dios no vino a improvisar en tu vida. Dios no está improvisando con nosotros. Nosotros improvisamos. Dios no improvisa. Dios no tiene un plan B y un plan C. Dios tiene un plan A. Tú y yo hacemos el plan B porque nos salimos de la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo andamos en la voluntad de Dios, caminamos en el plan A, y tal vez el plan A te va a llevar por ruta desconocida, por lugares escambrosos que tú nunca has transitado, y te vas a sentir desorientada, desorientado. Pero tal vez tú perdiste el rumbo. No sé si te ha pasado que va en el GPA y de repente se cruza y comienza a recalcular. Dios no comienza a recalcular. Dios sabe hacia dónde te está llevando. Y si Dios está permitiendo el dolor en tu vida, no es que Dios lo causó. Dios nos causó una enfermedad. Dios nos causó un divorcio. Dios nos causó el accidente donde esta niña murió. Dios nos causó la muerte de un ser humano. Es tanto que tuvo que Jesús morir como hombre, como tú y como yo en la cruz, cargando el peso del pecado de cada uno de nosotros. Jesús, que es la vida, tuvo que
entregar su vida en la cruz del Calvario para mostrarnos la injusticia de la vida. El Padre ver a su Hijo morir siendo justo. Así que Dios conoce cuando tu interrogante son preguntarle a Dios: ¿por qué está pasando esto en mi vida? No siempre entenderemos los planes de Dios, pero la fe en Él nos hace seguir hacia adelante. Juan 13:7 dice: Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. ¿Cuántos de nuestros hijos no entendieron cosas que le dijimos cuando pequeños? Y cuando grandes lo entienden. Yo tengo prácticas fascinantes con mi hijo mayor Brian, donde Brian me dice: papi, tú tenías la razón cuando que la luz, que el agua, que esto, que los teléfonos, todo esto un costo. ¿Cómo comenzó a mirar? Llegó el momento que lo entendió después. Hay cosas que tú no entiendes hoy, que no debe enfocarte en lo que no puede entender por qué tuviste que pasar el episodio que viviste, sino decir: Dios, yo no sé cuál es tu voluntad, pero un día lo entenderé. Entonces vimos la naturaleza de la fe, pero ahora vamos a ver las montañas en nuestra vida. Las montañas. Mateo 17:20 dice: ustedes no tienen la fe suficiente. Jesús le dijo: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Diga: wow. Mi pregunta es: ¿tengo fe? ¿Amo a Dios? ¿Le creo a Dios? ¿Y por qué mi montaña no se mueve? No es ausencia de fe, no es ausencia de confianza en Dios. Yo creo que en vez de yo seguir orando que Dios mueva la montaña, debo preguntarle a Dios: ¿qué me quieres enseñar a través de esa montaña? ¿Qué me quieres enseñar? Cada uno de nosotros enfrenta montañas en diferentes formas. Problemas de salud, situaciones financieras difíciles, relaciones quebrantadas, luchas internas. Estas montañas pueden hacernos sentir impotentes o desalentados. Sin embargo, es importante recordar que aunque nos parezcan inamovibles, no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible. Nada. Diga conmigo: nada. Diga: nada. Diga: nada. Diga: nada es imposible. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué si nada es imposible para Dios? Y tengo la fe como un grano de mostaza, y llevo el 2024, 2025 diciéndole a una montaña que se mueva, y la montaña todos los días se levanta para recordarme mi impotencia, para recordarme mi dolor. A veces tu fe en Dios no moverá la montaña. Dile al que está al lado tuyo: a veces tu fe no moverá la montaña. Pero dile: pero esa fe moverá montañas dentro de ti que no te permiten avanzar y crecer en la vida. A veces las montañas que tú estás orando para que se mueva, nunca se trató de esa montaña. Nunca se trató de esa enfermedad. Se trató de ti. Se trató de cada uno de nosotros. Todos los que estamos en esta tierra estamos
por un propósito. Dios nos creó con un propósito. Desde antes de ser consumado la relación de papá y mamá, la lucha que usted tuvo para salir primero, usted comenzó, pero ¿por qué usted está aquí? Porque Dios tuvo un propósito con usted. Si hoy usted está respirando, es porque todavía su historia no ha concluido. Si hoy usted todavía respira, todavía Dios no ha terminado contigo. Y si Dios no ha terminado contigo, no permita que alguien le ponga punto final a tu historia, cuando todavía tu historia tiene mucho que contar. Tu historia será fascinante. Tal vez tendrás que hablar de montañas que no moviste, pero vas a inspirar a muchos que se rindieron porque la montaña no se movió. A veces tendrás que abrazar esa montaña. A veces tendrás que abrazar ese dolor, así como Cristo abrazó la cruz. Cristo abrazó la cruz. La Biblia dice que maldito el que muere en un madero. La cruz era señal de maldición. Quien iba a la cruz era maldecido. Pero Cristo cambió la historia de la cruz. Muchos hombres murieron en la cruz y su significado seguía diciendo maldición. Pero Cristo agarró la cruz y convirtió la maldición en bendición. Cargó tu pecado, abrazó tu pecado, abrazó tu dolor, abrazó tu tristeza, abrazó tu amargura. Y así como Cristo abrazó la cruz, a veces la montaña no se mueve, pero nosotros somos transformados en el proceso. Entonces vimos las montañas en nuestra vida. Por ahora veamos la respuesta de Dios a nuestra fe. Y mi pregunta sería, milagro, ¿y si Dios no nos responde? ¿Amaríamos a Dios? ¿Amaríamos a Dios? El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Cuando habla de tu alma, habla donde están asentadas todas tus emociones. Todas tus emociones, lo que no sale en el citicane, salen ahí, en el alma. Ahí en el alma está el no puedo, estoy triste. Y te pregunto, ¿amarías a Dios aunque no te dé ese trabajo que tú estás esperando? Mire, cuando yo salí de vivienda, que Dios me dijo que me iba a dar mi casa, yo esperé 13 años, muchos años. Yo no le pedí una casa a Dios. Yo vine a Dios por todo lo que Él hizo en mí. Y vuelvo y le digo, hoy estoy de pie porque lo sigo mirando a Él. Porque si miro el cuerpo, me decepciono. Es más, aún si me miro a mí mismo, me decepciono. Entonces pongo mi mirada en Él para nunca desenfocarme, chicos. Pero cuando nosotros estábamos buscando, yo me acuerdo que fuimos a cancelarlo de vivienda. La persona me dijo, no, pero tengo que hacer este paréntesis, porque cuando vamos a buscar la casa, que me dan el voucher, mis 3 hijos pequeños, mi esposo y yo, Dios tenía que pasarme por muchas cosas, porque yo era muy orgulloso, y Dios tenía que desintoxicarme del orgullo para poderme yo estar hoy de pie y hablarles a ustedes. Y Pastor Florido, me acuerdo que teníamos el voucher, pero no aparecía la casa.
Y apareció una casa en Puerto Nuevo, cerca de donde yo vivía. Y yo me acuerdo que cuando vi aquella casa, me enamoré de la casa, cerca de papá, de mi mamá, de mi hermana Miriam. Y yo dije, esta es la casa. Y cuando miramos la casa, me acuerdo que fueron a inspeccionarla, lo de vivienda, y dijeron que le faltaba una ventana. Llamé a un pastor amigo mío, Fernando Azoli, y el pastor, hágame un favor, hágale una fuñida ventana ahí. Yo quiero esa casa. Oiga, para que usted vea cuán obstinados somos a veces. Cuántas veces estamos peleando con algo que no funciona. Mire, le pusieron la ventana. Fueron de nuevo a inspeccionar la casa y dijeron, hace falta una entrada. Yo hasta, mire, le voy a decir la verdad. Yo, cristiano, tengo que decir, tengo que abrir mi corazón. Yo hasta me caía mal el tipo y decía, ¿qué le pasa a este tipo, mano? ¿Qué se cree él? ¿Los chavos no son de él? Pues no entendía. Y yo peleando en mi mente con el tipo, al último dije, pues no es. Y buscamos otra casa. ¿Sabe dónde la buscamos? Me paré en una gasolinera con mi esposa y busqué en el periódico. Y cuando busqué en el periódico, vi casa se alquila en Las Lomas. Cuando vi casa se alquila en Las Lomas, llamamos. Pero yo tenía mi mente en aquella casa de Puerto Nuevo. Pero cuando llamé, aquella señora llama a los pocos horas y me dice, tú eres el último de la lista. Pero yo quise llamarle a usted. Yo no sé qué usted tiene. Y yo era el último. Y cuando llegué, vimos la casa. No se trata de la casa, se trata del plan de Dios. Yo no entendía el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? A un minuto de ahí, Dios tenía mi casa. Cuando entregué vivienda, Dios me dio mi casa para su gloria. No permitió que la tuviera cuando tocaba, cuando tenía el dinero para lograr y muchas más. No. Me enseñó que depender de Él, lo tienes todo para superarlo todo. ¿Y qué entendí después, Alessandra? ¿Sabe qué entendí? Que yo estaba peleando por algo que yo no entendía, pero Dios me tenía algo mejor. Dile al que está al lado tuyo, lo que tú no entiendes hoy, lo vas a entender después. Pero dile, a veces Dios responde a nuestra fe de manera que no esperamos. A veces tendrás que toparte con la puerta cerrada varias veces. Tal vez esa puerta cerrada no significa que Dios no está. Significa que Dios está produciendo algo en ti que se llama paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 40. Mira lo que dice 2 Corintios 12:8. Oiga, Pablo, ¿cuántos se acuerdan del apóstol Pablo? Oiga, las cartas del apóstol Pablo son inspiradoras, porque vimos a Pablo levantando muertos, enfermos. Una víbora un día lo mordió, que era para morir, y la sacudió en el fuego, y Pablo siguió viviendo. Pero un día, 2 Corintios 12:8, Pablo tiene un aguijón en su cuerpo, una montaña, y ruega. ¿Cuántas veces le rogó al Señor? ¿Cuántas veces, iglesia? 3, dígalo fuerte. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le pidió Pablo que lo quite? No una. La primera tú dices, Dios mío, quita esto. La segunda, quítalo. La tercera, Dios mío, quita esto. Y Pablo menciona un aguijón en la carne que muchos intérpretes
creen que se refiere a un tipo de sufrimiento físico, emocional o espiritual que lo afligía. Aunque no se especifica exactamente qué era, el aguijón simboliza cualquier tipo de debilidad o dolor que puede afectar a una persona. Diga conmigo, 3 veces clamó a Dios que lo quitara. Mi pregunta: el Pablo que Dios usó para, con la fe en Dios, resucitar a un joven llamado Eutico después de muerto, ¿no tenía fe para quitar este aguijón? Quinla, ¿no tenía fe Pablo para quitar el aguijón? Claro que tenía la fe. Pero ¿por qué la fe no actuó ahí? ¿Por qué la fe no tuvo un efecto ahí de mover a aquellos que estaban golpeando? Y tal vez tu aguijón es una enfermedad, es una persona que te está haciendo la guerra en tu trabajo. Tal vez tu aguijón eres tú mismo. Pero 2 Corintios 12:9, oiga la respuesta de Dios: te la voy a quitar. No, oiga la respuesta. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga qué respuesta. Yo estoy esperando que Él me quite esto que me atormenta. Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Puede que no siempre obtengamos el resultado que deseamos, pero Dios nos ofrece su gracia y su presencia en medio de nuestras pruebas. Lo que necesitamos es gracia. Hoy yo me senté con esta mujer que está ahí, Evelyn, y perdone que te ponga de ejemplo, pero me senté contigo en esta mañana. Y todo lo que ella ha vivido, todo, a lo último ella me dice: y estoy de pie por Él. Desde una vida totalmente disfuncional, desde condiciones médicas que se supone que no tuviera ahí, ella pudiera quedarse en la casa y decir: Dios, si tú no me quitas esto, yo no te voy a adorar. Pero ella me dice: pero aún así, con todos los achaques, me paro para adorar a Dios. Es la primera que llega a las 7:20 y ya yo estoy a las 7. Ella es la primera que llega después y comienza a poner un pañito y comienza a poner esto junto con Viviana. Y es ahí donde yo tengo que ver el modelo de Cristo. No podemos solamente ver a Jesús cuando la montaña se mueve. También tengo que aprender a ver a Jesús en mi vida cuando ella no se mueve. Dios es más grande que una montaña. Dios es más grande. Por eso, la parte B, Pablo dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tal vez tienes el dolor, pero te estás gloriando, no con sarcasmo. Le está diciendo a dolor, a Dios: me duele, pero Dios, gracias, porque tu poder está sobre mí. O le pregunto: ¿qué hizo que Cristo cargara la cruz? Desde el Getsemaní, los golpes, todo lo que Él tuvo que experimentar. ¿Qué hizo? El poder. A veces ese poder no te va a evitar de una cruz. A veces ese poder no va a evitar que pase por el valle de sombra de muerte. A veces ese poder no te va a evitar que vayas al foso de los leones. Pero ese poder estará contigo en el foso. Estará contigo en la dificultad. Dice que aunque padre y madre te dejara, con todo Él te recogerá.
la fe que persevera. ¿Cuál es la fe que persevera? La fe no es solo un momento de creencia, sino un camino de perseverancia. El líder que está en el parking tiene algo en el oído por mucho tiempo. Le molesta mucho. Y el líder, cada vez que entra por esa puerta, él es el segundo que llega después. Él entra, se pone aceite, él ora. Han venido evangelistas, han orado. Yo he orado. Henry ha orado. Tito ha orado. Hemos orado. El dolor sigue. ¿Pero dónde está el líder? Ahí en el parque. ¿Sabe lo que me está enseñando el líder? El modelo de Jesús. Mire, Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. La fe va a producir paciencia. La prueba va a producir paciencia. Versículo 4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Ultimate. ¿Cuál es la meta? Ultimate. ¿Cuál es la meta? Alcanzar completamente ser maduro. Dile al que está al lado tuyo: hay cristianos inmaduros. No maduran. No maduran. Y plátano maduro no vuelve a verde. El tiempo que yo soy el varón. Santazo. Víctor, lo que Dios anda buscando en nosotros, una completa madurez. La forma en cómo tú respondes a tus circunstancias muestra tu madurez. Y esto no es que no seamos los super cristianos y tengamos la capa. No, no es esto. Hay cosas que ella te la ve lo más bien, pero hay cosas que ella va a orar a Dios. Dios, me siento, y Dios lo entiende. Pero la madurez estriba en entender en que la voluntad de Dios va más allá de lo que yo puedo pensar. Tal vez la copa que tú quieres que Dios quite de ti es lo que te va a llevar a un tercer día y va a resucitar en una gloria mayor. Tal vez lo que tú quieres que Dios quite es lo que Dios está utilizando para fortalecerte. ¿Sabes que antes, cuando en los tiempos antiguos el agre era el enemigo común del bacalao, de todo este pez? ¿Y qué es lo que hacían cuando lo traían en los barcos? Le ponían el agre al lado, porque era su peor enemigo. ¿Y qué hacía la sardina? Comenzaban a moverse. No morían. ¿Qué lo mantenía con vida? Sus mismos enemigos. Cuando enfrentamos montañas, debemos recordar que cada desafío es una oportunidad para crecer y profundizar nuestra relación con Dios. En los momentos que sientas que tu fe no está moviendo las montañas, recuerda, número uno, estoy terminando. Número uno, confía en su plan. Dile al que está al lado tuyo: confía en su plan. Cuando faltó el agua, el vino, María le dice a Jesús: mira, se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tú tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo. ¿Y qué dijo María? Hagan lo que Él diga. Él tiene un plan. Yo no sé, pero Él tiene un plan. Así que cuando tú te sientas que la montaña no se mueve, en vez de enfocarte en la montaña, enfócate en confiar en que Dios tiene un plan. A veces lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Su visión es eterna.
mientras que la nuestra es limitada. Dile al que está al lado tuyo, confía en que su plan es perfecto. Cuando sientas que la montaña no se mueve, número 2, busca su presencia. No te aísle, no te distancies de Dios. En lugar de enfocarte únicamente en el problema, busca la presencia de Dios. A menudo es en la comunión con Él donde encontramos paz y fortaleza para seguir adelante. Que esa montaña, en vez de intimidarte, sea la montaña que te motive a alcanzar tu potencial. Número 3, cuando sientas que la montaña no se mueve, permite que la fe te transforme. Usa esos tiempos difíciles como oportunidades para crecer. Pregúntale a Dios qué lecciones quiere enseñarte en medio de la dificultad. La fe no se trata solo de obtener respuestas, sino de ser transformados en el proceso. Entonces, ¿qué vimos? Como 3 jóvenes hebreos no fueron librados del horno, pero Dios estuvo con ellos. Dios no lo libró del horno, pero sí estuvo con ellos. Porque Dios dijo, cuando pases por el fuego, no te quemará. Pero no dijo que no tendrá ausencia de fuego. No, tendrás que pasar por el fuego. ¿Y cuál es el fuego? Tu prueba, tu dificultad. Pero cuando pase, que pase como cuando Nerón escuchaba a los cristianos que los tiraban a los leones, y mientras lo devoraban los leones, que era la alegría, era el circo de este emperador loco, demoníaco, y los llevaban los leones. Pero mientras estaban en los leones, ¿qué hacían los creyentes? Comenzaban a cantar, comenzaban a adorar. Y Nerón decía, pero ¿por qué le creen a un Dios aun cuando los leones se lo están comiendo? ¿Por qué ellos no renuncian a Dios? Porque ser cristiano no nos exime de las dificultades de la vida. Al igual que el que no es cristiano, y al igual que a ti, nos van a pasar las mismas cosas, las mismas tormentas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nuestra tormenta, Él va a estar con nosotros. Yo prefiero una tormenta con Dios que una tormenta sin Dios. ¿Qué vimos? Que Pablo rogó 3 veces, Ángel, 3 veces. Le dijo a Dios, quita este aguijón, quítame esto. Te pregunto, ¿con cuántas cosas estás luchando que Dios quite en tu vida? ¿Cuánto? Autoexamina, al igual que yo. Todos tenemos algo que le estamos pidiendo a Dios. Quita esto, quítalo, quítalo, quita esto, quita. ¿Y por qué a veces no lo quita? Porque la respuesta de Dios es bástate mi gracia. ¿Cuál es la aplicación? Al enfrentar montañas es crucial que mantengamos nuestra mirada fija en ¿quién? En Dios. En lugar de dejarnos llevar por la frustración o la desesperanza. Debemos recordar que nuestra fe puede ser nuestra fortaleza. Aunque puede que no veamos el camino inmediato que deseamos, tenemos la certeza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Hoy te invito a que, si estás enfrentando una montaña en tu vida, lleves esa carga al Señor. No tengas miedo de expresar tus dudas y frustraciones. Dios escucha cada palabra y conoce tu corazón. Recuerda que aunque la montaña no se mueva, su amor y su gracia son suficientes para sostenerte. ¿Cuál es el reto de esta semana? Estar abiertos a la voluntad de Dios. .
Rafael, estar abierto a la voluntad de Dios. Toqué esta puerta, no se abrió, Madeline. Señor, ¿cuál es tu voluntad? A veces el milagro llega cuando se produce en ti la paciencia para esperar. El Dios a quien servimos puede salvarnos de tu castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Cuando tengo fe y la montaña no se mueve. Póngase de pie, por favor.